Bueno, mis hermanitos, buenas noches por acá en Emiratos, buenos días en Colombia y donde quiera que ustedes estén, el Señor hace salir el sol para buenos y malos. Para nosotros los malos también, el Señor hace salir el sol. Y gloria a Él, gloria a Él, porque por eso usted y yo estamos hoy sentados aquí esperando a ver qué nos dice el Señor, porque esto no es teología de hombres ni teología de ningún tipo, sino qué dice la palabra de Dios, qué dice el Dios Altísimo, qué está consignado en su escritura para, para que nosotros aprendamos, cosa que debemos hacer siempre, aprender, aprender y no dejar de aprender y no dejar de amar su palabra, amar esa corrección, amar esa exhortación, ese ánimo que el Señor nos da, porque ¿qué esperanza tenemos en este mundo? ¿Qué esperanza, qué podemos esperar de las cosas de este mundo si son pasajeras? Si hay mentiras, si hay engaños, si hay de todo. Nosotros venimos de allá y sabemos cómo se mueve dentro de lo que podemos entender, pero sabemos que también la, la humanidad está en pos de la oscuridad y de las tinieblas, y nosotros estamos en pos de la luz de Cristo. Despierta tú que duermes y te alumbrará la luz de Cristo, nos dice el Señor. Bueno, en el día de hoy vamos a tratar, a escudriñar un tema que me parece muy importante que vayamos más allá, vayamos más allá. Se llama pecar de nuevo, pecar de nuevo. Vamos a tratar, porque tenemos unos, digámoslo, un conocimiento de lo que pasa, que hemos escuchado por tradiciones dentro de lo que nosotros hablamos y hemos predicado. Y el Señor cada día nos va corrigiendo y nos va complementando más esa información. Y es bonito ver cómo Él es el que complementa y pone la parte de la palabra que uno va a escudriñar y esta otra, y aquella, y este profeta, y esta parte que dijo Moisés, esta parte que confirmó el Señor. Todo está perfectamente acomodado para que entendamos. Si no comprendemos la palabra, no va a pasar de ser una religiosidad y unos rituales que no comprendemos. Entonces van a ser unas especies de dogmas de fe donde la gente ni ve, ni entiende. Entonces vamos a estar repitiendo y terminaríamos haciendo rezos y van a repeticiones y hacer las cosas porque así me enseñaron y no pregunte. Entonces vamos a que el Señor nos corrija, pecar de nuevo. ¿Qué pasa con esto? Hay una cita muy importante que hemos usado mucho y miremos a ver qué nos dice el Señor sobre eso. Vamos a Primera de Juan, es de los últimos libros, Primera de Juan, no el Evangelio de Juan, sino la primera carta de Juan. Está después de las cartas de Pedro. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Vamos a escudriñar qué nos dice el Señor y vamos a mirar si lo que sabemos lo sabemos como deberíamos saberlo. ¿Y qué necesitamos hacer, qué necesitamos entender para que lo que sepamos sea correcto? Todas estas cosas son muy importantes porque esto, mis hermanos, es vital, vital que vayamos avanzando, evolucionando, ¿sí? Aprendiendo, edificándonos cada día más. No quedarnos en el mismo punto, transformarnos. Y esto solo viene por el entendimiento de la palabra, no viene por el hacer cosas, no. La transformación, este avance que debemos ir presentando en el Señor, tiene que ser por la palabra de Dios, porque la palabra es lo que Dios dice y ha dicho. Eso es lo que nos corrige. Eso es lo que nos corrige y nos edifica, que lo que somos hoy no se puede quedar ahí. No podemos dejar de avanzar. ¿Sí? Entonces, alguien por favor me lee Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, por favor. ¿Algún voluntario? Mauricito, si quiere lo leo yo. Claro que sí, Amén, Glorita Señor Bella. Muchas Jesús. gracias. Amén, Señor Jesús.
Amén. Hijitos míos, estas cosas hoy escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén, mi Glorita. Bueno, Amén. analicemos esto que hemos leído muchas veces esto. Analicemos esta información que está en la palabra de Dios, que es palabra de Dios. ¿Sí? Analicemos este pasaje. Hijitos míos, está hablando el apóstol Juan. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Sí? Entonces, bueno, una de las cosas vitales que es raíz y tronco en esta congregación, gloria al Señor, es que siempre aclarar que Dios es uno solo y su nombre, hay un solo nombre y su nombre es Jesús. Cuando habla de que abogado tenemos a Jesucristo, porque muchas veces en la palabra habla de que el Señor, el que allá en los salmos, en los profetas llamaban Jehová, la mala traducción que ya hemos hablado de eso, que es el Dios, el gran yo soy, el gran Dios, el único Dios verdadero, él dijo que iba a abogar por su pueblo. Muchas veces lo dijo. Eso es bueno aclararlo para que no se piense que son dos personas o tres personas. El mismo Dios dijo, yo abogaré por mi pueblo y el Señor abogará por su pueblo. ¿Cómo es el nombre del Señor? Pues Jesús, que vino como Cristo, por eso se llama Jesús el Cristo o Jesucristo, ¿sí? Ese es nuestro abogado, porque el mismo Dios aboga por nosotros, ¿cierto? Aboga como sacándonos del pecado y presentándonos como justos después de que Él nos ha perdonado. ¿Sí? Entonces, dice, estas cosas os escribo para que no pequéis, no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué querrá decir esto? ¿Qué querrá decir esto? ¿Alguien tiene algún, qué entiende? Si alguien quiere participar, por favor, no duden en hacerlo. Si no está correctamente lo que entendemos o la opinión que alguna persona dé, no hay ningún problema porque para eso estamos aquí, para eso está la palabra, para enseñarnos. Entonces, por favor, no teman participar, no teman, por favor. El Señor dijo, no teman, yo te ayudo, no temas, yo te ayudo. Entonces el Señor les dice a ustedes y me dice a mí, no temas, yo te ayudo. Si entienden algo, ¿qué entienden por esto? ¿Sí? Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos a Jesucristo. ¿Qué entendemos por eso? ¿Alguien me podría ayudar con una opinión? ¿Qué entendemos por este pasaje? Bueno, entonces mire, si hay por favor algún voluntario, me avisa mientras yo vaya hablando, no hay ningún problema. Amén. Bueno. Pues entiende que cada vez que pecamos el Señor nos defiende. Ok, perfecto. ¿Alguien más que cada vez que pecamos, el Señor nos defiende? Okay, Pastor, buenas noches. Mi hermana, el Señor Jesucristo la bendiga. Hablo con Lisset. Lisset, mi hermana Lisset, listo. Cuénteme, mi hermana, ¿cómo entiende su merced? Pues yo entiendo que, todos somos pecadores, pero que mediante el Señor Jesucristo somos redimidos y el Señor es el que nos justifica a nosotros, ¿no? Cuando Amén. el acto de la cruz, por su sangre somos justificados. Entonces, pues eso es lo que yo entiendo en el versículo. Ajá. Pues es eso Okay. nomás. ¿Alguien más que tenga esto mismo o algo diferente? No hay problema, aquí estamos para eso, para participar de esa enseñanza que el Señor nos da. ¿Alguno más? Mauricito. ¿Mi hermana Joana? Sí. Dios la bendiga, mi hermana. Cuéntame. Pues yo entiendo que el Señor Jesús es el que nos limpia a nosotros de pecado. Entonces, en esta palabra nos muestra, tenemos abogado al Señor Jesús, que es el que purifica nuestro ser, nos aparta del pecado, nos muestra qué es lo que hay mal en nosotros para arrancarnos de ahí, sacarnos de ahí. Ok, muy bien, muy interesante. Muchas gracias, mi hermana. Bueno, mire,
vamos a analizar, porque muchas veces, en cuanto a este tema de qué pasa cuando nosotros que nos decimos hijos de Dios, que somos siervos del Dios Altísimo, seguidores y discípulos del Señor Jesucristo, pecamos. ¿Qué pasa cuando esto sucede? Y a ese punto, en ese enfoque, es que él quiero que lo miremos. Porque acá el apóstol Juan está diciendo, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos, ¿cierto? Entonces, muchas veces habíamos dicho, no, pues que como todos somos malos y no hay ninguno que no peque porque no hay ninguno bueno, ¿cierto? La palabra dice que no hay ninguno bueno. Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno peca, entonces no es que sea intencionalmente, pero si pecamos, no que practiquemos el pecado, sino porque uno cae, ¿cierto? Eso es más o menos la idea que tenemos, que cuando nosotros, que ya hemos sido llamados, que ya hemos sido, que se nos ha manifestado la verdad del Señor Jesús a nuestras vidas, que cuando nosotros pecamos, abogado tenemos. Entonces, viene una frase que hemos usado mucho, la hemos, mi hermano Emanuel pregunta de cuál versículo es, estamos analizando Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan, capítulo, no el Evangelio de Juan, sino el libro que está a lo último, al pie de Apocalipsis, que es Primera de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1. Entonces, hemos dicho, me incluyo porque yo lo he dicho también. Entonces, bueno, nosotros ya como, digamos, que nos llaman cristianos, digámoslo así. Vamos, ¿qué pasa cuando pecamos? No, pues que ahí, esto lo dice porque abogado tenemos. Entonces, si como pecamos, pero no practicamos el pecado, eso hemos dicho, ¿cierto? Entonces, pecamos porque uno cae y viene una frase muy clásica que yo sé que de pronto ustedes han escuchado de mi boca o de los que hemos predicado, que uno peca todos los días, ¿sí? Entonces, no, pues que uno peca todos los días porque como la palabra dice que no hay ninguno que no peque y que somos malos y que somos muy malos, entonces, esto es para esto, ¿sí? Ahí está la explicación de qué pasa cuando un cristiano, digámoslo así, peca, ¿sí? Cuando un discípulo del Señor, cuando una persona que el Señor era llamado, ¿sí? ¿Qué pasa cuando peca? Entonces, abogado tenemos, bueno, si uno peca todos los días. Entonces, esto, mis hermanos, es bastante delicado porque nos toca tratarlo con mucho más cuidado, ir meticulosamente a qué es lo que está diciendo la palabra, porque muchas veces estamos cometiendo el pecado de una interpretación personal, una interpretación privada, sea propia o sea que nos haya sido dada de un pastor, en el caso de que yo les haya dicho eso, o en el caso de alguno de nosotros los pastores que hemos predicado eso, y necesitamos ir más profundamente, necesitamos mirar más profundamente porque de pronto hay situaciones en las que uno no se da cuenta y estamos ignorando la profundidad de la palabra de Dios por irnos a un versículo. Entonces siempre decimos, ¿qué pasa? Uy, ¿qué pasa cuando uno peca? Entonces, no, pues mi hermano, tranquilo, que es que como uno peca todos los días, pues como no hay nadie es perfecto, solo el Señor, entonces solo Dios es bueno. Entonces usted entiende, ¿no? Tranquilo, pues tranquilo, que abogado tenemos, ahí dice la palabra. Pero ¿será que se refiere a eso? ¿A que nosotros cuando pecamos no practicamos el pecado? ¿Será que cuando nosotros pecamos, para nosotros hay un trato diferente al de los pecadores, a los que pecan común y corriente? ¿Será que esto se puede entender de esa manera? Y es algo bien importante. Eso es algo muy importante porque a veces estamos pensando las cosas como no son. Entonces nos toca ir más profundamente, ¿sí? Entonces, mire, podríamos, digámoslo así, como justificar nuestro pecado, nuestro pecar con este pasaje. O sea, cada vez que usted, por ejemplo, miente, no, es que yo no practico el pecado.
pero vuelve y miente al otro día. No, pues uno como peca todos los días, ¿será que la palabra con este pasaje o con algún otro pasaje me justifica en mi pecar? ¿Será que cuando acuérdense que el pecado es transgresión de la ley? Y el Señor dice, el que me ama es el que obedece mis mandamientos, guarda mis mandamientos. Ese es el que me ama, ¿cierto? No, pero sí, yo amo a Dios. Dios conoce mi corazón. Dios conoce mi corazón y entonces yo ya lo conozco y ya estoy tranquilo porque si peco, pues ahí tengo el abogado. Entonces, tranquilo, yo vivo confiado, yo vivo tranquilo, pero ahí hay algo más, hay mucho más por escudriñar. Tenemos que escudriñar. Entonces decíamos, no, bueno, es que pues, la palabra dice que somos malos. Vamos a Romanos. Bueno, Romanos es como un recorderis que el apóstol Pablo hace hace de lo que se dijo en la ley, los salmos y los profetas. Siempre está citándose en el Nuevo Testamento, bueno, el que mal llamado Nuevo Testamento, porque es la palabra de Dios a partir de los evangelios. Siempre se está citando lo que pasó allá en Moisés, en la ley, los profetas y los salmos. Siempre se está citando eso. Entonces, vamos a recordar, sí, como es que somos malos y somos malos. Entonces, porque la palabra de Dios dice que somos malos, entonces pues cuando uno peca, pues uno peca todos los días. Entonces vamos a Romanos capítulo 3, por favor, a partir del versículo 9. ¿Algún voluntario, por favor, me lee Romanos capítulo 3, versículo 9? Amén, pastor. Mi hermano Emanuel. Hola, Mauri, ¿cómo estás? Qué alegría, como siempre, mucha alegría escucharlo, mi hermano. Lo extrañamos mucho por aquí. Nosotros también te extrañamos mucho, Me y a tu saluda a familia. su esposa y a su hija. Los extrañamos mucho, mi hermano, por allá en Bogotá. Y bueno, el Señor dispondrá cuando nos volvamos a ver. Dale, Sí, Mauri, que sea la voluntad del Señor, Mauri. Un abrazote grande. Entonces, igualmente. ¿es el 9? Romanos capítulo 3, versículos del 9 al 18. Entonces, mire, fijémonos de qué estamos hablando. Es que, pues como uno peca porque como somos malos, nosotros somos malos porque no hay ninguno bueno. No hay ninguno bueno. Entonces, pues cuando yo peco, pues se cumple la palabra que dice que, y abogado tenemos, entonces, pues yo no practico el pecado. Es que uno peca, como uno peca todos los días. Entonces vamos a mirar por qué decimos que somos malos. Que somos malos. Estoy hablando de nosotros, de usted y de mí, que escuchamos la palabra del Señor y que el Señor ha transformado nuestras vidas mediante el entendimiento de su palabra y el conocimiento de su nombre, Jesús. ¿Sí? Entonces, mire lo que dice cuando nosotros decimos que somos malos. Lea, mi hermano, por favor. Sí, señor. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. ¿Cómo está escrito? No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay quien siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan. Veneno de apides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Amén, mi hermano, hasta ahí nomás. Bueno, entonces, vamos por partes, analizando y estructurando lo que hemos venido diciendo y lo que hemos venido pensando y de la forma que hemos venido creyendo sobre este tema. Decimos que somos malos porque en Romanos el apóstol nos habla de que somos malos. Nosotros ya conocemos al Señor, ya conocemos su nombre. Entonces, como uno peca todos los días, uno dice, o hemos dicho, bueno, entonces, estos malos de los que el Señor está hablando aquí en su palabra, vamos a describir. Si usted y yo conocemos al Señor Jesús, vamos a ver, no hay quien entienda. Dice, no hay justo ni aún uno. ¿Sí? Eso es, de allá venimos, ¿cierto? De allá venimos. No hay quien entienda. ¿Está usted entendiendo?
¿Está usted entendiendo la palabra de Dios? Así sea un pequeño avance que vaya. ¿Será que esto se cumple? ¿En usted sigue en esta condición? ¿No hay quien busque a Dios? Sabemos que no hay quien busque a Dios por sus propios medios, por su propio emprendimiento, sino que el Señor nos va atrayendo hacia Él. ¿Y qué pasa cuando el Señor nos va atrayendo hacia Él? Comenzamos a buscar, ¿cierto? Entendiendo que el que nos busca es Él porque Él nos amó primero. No que nadie haya amado a Dios, sino que Él nos amó primero, ¿sí? No lo escogimos a Él, ¿sí? Pero ahora estamos en pos de Él, antes no. Entonces no hay quien busque. ¿Usted busca del Señor? Analice todas esas cosas, entendiendo que eso fue un don que el Señor le da a usted y a mí, para que anhelemos eso, que busquemos, que escudriñemos, ¿cierto? ¿Se cumple en usted esto de que no hay quien busque a Dios? ¿En usted se cumple? ¿Sí? Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. ¿Usted no hace lo bueno en absoluto? Analicemos. Y esto, esto no es como así, pero es que la palabra dice que no hay, ¿cierto? Ahí la palabra está diciendo que no hay. Entonces, ¿cómo así que nos está diciendo Mauricito? A ver, analicemos. ¿Usted no hace lo bueno? ¿Qué ha pasado en su vida a partir de que ha venido el Señor a cambiar algo, a cambiar su vida? ¿Usted no hace lo bueno? ¿Sí? No hay ni siquiera uno. ¿Sepulcro abierto es su garganta o la mía? ¿Con mi lengua engaño? Pregúntese. ¿Usted sigue engañando? ¿Veneno de áspides hay debajo de sus labios? O sea que cuando usted habla es como si expele veneno como las serpientes. ¿Eso sucede en su vida o ya no? ¿Sí? ¿Qué sigue diciendo? Su boca está llena de maldición y de amargura. ¿Usted vive amargado y vive maldiciendo todos los días o maldice constantemente? Sus pies se apresuran para derramar sangre. ¿Quebranto y desventura hay en sus caminos? ¿No conocieron camino de paz? ¿No ha conocido usted el camino de paz? ¿O sí? ¿Qué ha sucedido? Venga, pero ahí, ¿qué pasa? Entonces, ¿será que la palabra se contradice o qué es lo que yo estoy diciendo? No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Hay temor de Dios delante de sus ojos y de los míos? Entonces, mire, venimos con esta estructura. Somos malos, ¿cierto? Entonces, porque no hay ninguno que no peque. Y entonces, pues ya, pues pecamos todos los días. Entonces, ¿qué sucede? Pero aquí está describiendo unas condiciones que en usted y en mí ya deben haber pasado, ¿cierto? Ya deben haber pasado. Tenemos que entender lo que el Señor viene a hacer en su vida y en la mía. Que no podemos escudarnos en que como la palabra dice que no hay ninguno bueno, no, pues que originalmente no hay ninguno bueno. Pero es que nosotros no estamos así a la deriva como si fuéramos bastardos y no hijos, ¿cierto? Mire las condiciones que se deben cumplir. Mire las condiciones. Maldicientes, no hay temor de Dios delante de nosotros. ¿Será que no hay temor? ¿No hemos aprendido a temer del Señor? Analicemos eso, porque eso es muy importante, muy importante. Eso comienza a cambiarle, pero ¿cómo así? ¿Será que yo he cambiado? ¿El Señor me ha cambiado a mí? ¿En mí se cumple qué de esto se cumple? ¿Será que si se cumple algo de eso, estoy yo bien? ¿Estoy yo comportándome rectamente delante del Señor? Si ven que hay algo más que como que no cuadra dentro de lo que yo tenía en la cabeza, ¿cierto? Entonces, miren, aquí dice que así es que es los malos, los que somos, no hay ninguno bueno, ¿cierto? Originalmente no hay ninguno bueno, ¿sí? Todos, el Señor sujetó a toda la creación en desobediencia, eso está escrito. Eso así a veces no lo entienda uno, pero es lo que está escrito y se explica perfectamente en la palabra de Dios. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? Y que el Señor para todas esas cosas tiene un propósito. ¿Cómo debe ser el Hijo de Dios, la oveja del Señor, del redil del Señor? Vamos a Salmos 1, el Salmos 1, a partir del versículo 1. Dice, habla de los hombres bienaventurados.
Ya el pastor Luis Eduardo, el pastor Luis Alberto, nuestros amados pastores nos han enseñado muchas veces que cuando se habla después de los evangelios, en griego, el bienaventurado es el doblemente bendecido, ¿cierto? O sea, una persona bienaventurada, mire lo que dice, cómo describe el Señor en su palabra. ¿Qué quiere decir bienaventurado? ¿Cuándo una persona es bienaventurada? ¿Alguien me lee Salmos capítulo 1, versículos 1 y 2, por favor? Mauricito. Sí, señora. Léamelo, por favor, mi hermana. Gracias. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como Muchas gracias, mi árbol. hermana. Hasta ahí nomás, mi hermana. Gracias. Señor Jesús la bendiga, mi hermana Joana. Miren, entonces vamos a ver. Aquí hay una condición. Y es el primer versículo de todos los salmos que tienen tanta información preciosa, que tienen tanta palabra perfecta. Dice que bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos, pero pues todos nosotros estuvimos en algún momento en consejo de malos, ¿cierto? Ni estuvo en camino de pecadores. Nosotros estábamos en el camino. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia. Ahora yo les pregunto a ustedes, y esa pregunta también para mí, ¿será que en la palabra del Señor está mi delicia? A mí me provoca algo delicioso escudriñar, leer las Escrituras. Me provoca, miren, dice, y en su ley medita de día y de noche. Sucede esto porque aquí están hablando del camino de bienaventuranza que tiene un hombre. Sí, que puede tener una persona. Medito en la ley del Señor, en la palabra del Señor de día y de noche. ¿Sí? ¿Está mi delicia en la palabra del Señor? Entonces, esas cosas tienen que llegar a confrontarnos. Si eso no sucede en mi vida, tenemos uno que nos puede dar ese don. Jesucristo, el justo, el Dios Todopoderoso. Él es el único que puede hacer que eso suceda en mi vida. No es por logro propio, ya lo hemos hablado muchas veces. No es por como superación personal. No, nada de eso. Esos son dones que proceden de arriba. No ha recibido nada el hombre sin que le haya sido dado de arriba. No podemos tener estas cosas si no, el Señor no nos las da. No es de mérito propio. Entonces, analice y escudriñe en su vida si en la ley del Señor está su delicia. Analicemos, dijo el otro. Y en su ley medita de noche y de día. A veces sucede o sucede frecuentemente o de vez en cuando que yo comience a meditar y a pensar en eso que yo quiero entender, pero no he podido. Bueno, yo le pido al Señor, esa parte no la entiendo. Medito, oiga, pero sí, tenemos que mejorar. El Señor tiene los ejemplos perfectos. ¿Eso sucede en su vida? Si eso no está sucediendo en su vida, mis hermanos, la palabra y el Señor habla para eso, para edificación de su rebaño, de sus hijos. Esto debemos pedírselo al Señor. Señor, que yo ame tu palabra, y que en tu ley esté mi delicia, ¿sí? Que en tu ley yo medite de noche y de día. Sí, que sea constante el estar pensando en la palabra, el estar escudriñando y que eso me llene. Mire, porque es que la mayoría, no nos digamos mentiras, a veces a uno le pasa que está meditando más en las series de Netflix que en la palabra de Dios. En eso sí le quema y una serie de capítulo tras capítulo. ¿A quién no le ha pasado eso? Bueno, a mí me ha pasado. Y esto debería suceder con mayor frecuencia y con mayor profundidad con la palabra de Dios. Eso es lo que debería pasar. Que en lugar de yo estar anhelando llegar a la casa para verme 5 o 10 capítulos de una serie, que esté yo anhelando llegar a la casa para mirarla, para tener el tiempo para sentarme, o sea, escucharla, o sea, en el celular, o sea, en el libro, lo que sea, pero escudriñar la palabra, que sea mi delicia, ¿cierto? Eso lo puede tener la persona que lo pide, el que esté falto de sabiduría,
Pídala a Dios y Él la dará con abundancia, sin medida, pero pida con fe, creyendo que recibirá, porque eso es lo que dice el Señor. Esas cosas tienen que suceder en su vida. Repito, reitero, usted y yo no nos podemos quedar en la misma situación en la que estamos hoy. Tenemos que ir avanzando. Si en el Señor usted no está avanzando, está pasando algo mal en su vida. Si usted solo llega, bueno, cuando nos congregábamos físicamente, solo cogía la Biblia para leer lo que le decían que leyera y no le interesó más. Entonces no se está presentando eso de que en su ley medite, que su ley es su delicia. Entonces cualquiera me va a decir, pero ya, mejor dicho, ya no las va a montar y entonces tiene uno que sabe. No, porque es que yo no soy el que lo digo, lo dice la palabra del Señor. Y si eso no se está presentando, pues hay que corregirlo. ¿Cómo se corrige? Pues anhelando, pida los mejores dones. Dice el Señor que le pidamos dones, que es el que repartió dones a los hombres. Él fue el que repartió dones a los hombres. Subió a lo alto y repartió dones a los hombres. Pidámosle esos dones, Señor, que yo ame tu palabra, que yo quiera escudriñar, porque ¿qué otra verdad vamos a buscar? ¿En la política o en las leyes de este país o de cualquier país? No. Tenemos que buscar eso en lo que perdura para siempre. Eso es lo más importante, lo único que importa, al fin y al cabo, ¿cierto? Entonces, que sea eso redarguyendo mi corazón, golpeándome por dentro a ver qué es lo que está pasando en mi vida. Si en realidad este gozo, esta delicia, significa leer la palabra del Señor, escudriñar, aprender más. Si no, pidámoslo a Dios. Entonces, dice que esta situación se tiene que presentar en los bienaventurados, pero nosotros somos malos. Entonces decíamos nosotros, bueno, entonces, ¿qué pasa? Pecamos todos los días, ¿sí? ¿Será que está bien que digamos que pecamos todos los días? ¿Será que esa situación es como consentida por el Señor? No, es que pues como uno peca todos los días, ¿será que será que sería yo capaz o cualquiera de nosotros de estar delante del Señor? Piensen en eso, que todas las obras están delante de Él. Todo lo que usted haga, lo que piense, lo que diga, lo que anhele, todo está delante de Él. Delante de Él no hay nada oculto. Entonces, ¿será que yo le digo, Señor, es que como uno peca todos los días, yo me atrevería a decirle eso al Señor Jesús? No, pues que Señor, pues usted sabe que uno peca, uno es malo. ¿Será que eso es una buena disculpa? O al menos es disculpa delante del Señor. ¿Sí ven que hay algo más? Hay algo más que no habíamos analizado, ¿cierto? Miren, nosotros generalmente acudimos al mundo para resolver nuestros problemas económicos, de salud, problemas emocionales. Generalmente la gente todavía no deja de ir a los psicólogos, ¿sí? Porque piensan que eso es una doctrina de hombres y de pronto a muchos de ustedes no les gusta esto que estoy diciendo, pero la psicología es una doctrina de hombres que busca encontrar los orígenes de los problemas emocionales y psicológicos. El mismo término psicológico, pues eso no está en la palabra de Dios, ¿cierto? Eso viene de la doctrina de hombres y se convierte también en religión, que si usted está deprimido, ¿qué dice el Señor? Ore. Si usted está deprimido, el mundo le dice, vaya al psicólogo, ¿sí? Tome Fármaton o tómese una pasta o alguna pastilla o algún medicamento para que se le suba el ánimo. Tómese un Red Bull, ¿cierto? ¿Está deprimido? Ore, dice el Señor. Pero el mundo dice otra cosa, vaya al psicólogo. ¿Qué le dice el psicólogo? Doctrinas de hombres, ¿sí? Doctrinas de hombres. Tenemos que comenzar a discernir esas cosas, ¿sí? La psicología es una profesión que el Señor, no menciona que haya que ir a personas para que le orienten en cuanto al comportamiento, en cuanto a los problemas que uno tenga, sino es por la palabra de Dios. Dice que acudamos a Él, ore. ¿Está alguno alegre? Cante salmos, cante alabanzas, ¿sí? Entonces, pero esto no se da así de esta forma.
Porque no, pero es que uno puede decir, no, pero es que pues yo tengo una muy buena intención, yo tengo una muy buena intención de hacer las cosas bien, o no, qué pena, mi hermano, mi hermana, o amigo, amiga, no, pues que pues, yo tenía una buena intención. Y el mundo nos dice que la intención es que, yo sé que ustedes deben estar respondiendo en sus mentes allá, la intención es lo que cuenta. No, pues que tranquilo, sí, es la intención es lo que cuenta. No, la intención no es lo que cuenta. El mundo nos dice eso y nos lo ha metido en la cabeza todo el tiempo y nos ha rebobinado ese cassette y todo, y que la intención es lo que cuenta. O sea, que si usted tenía buenas intenciones, ya lo demás no hay problema. No, mi hermano y mi hermana, eso no es lo que cuenta es la palabra de Dios. Porque si yo quiero hacer las cosas a mi manera, y mi intención es buena, el Señor me dice que no la haga a mi manera, que la haga a la manera de Él, que esa es la forma correcta, que obedezca sus mandamientos, que ame su ley, ¿sí? Que medite en ella de día y de noche. Entonces, el mundo me va a traer muchas cosas, y esto pues es lo que todo el mundo dice, todo el mundo habla de lo mismo. No, tranquilo, que la intención es lo que cuenta. No, porque muchos nos hemos escudado tantas veces de no hacer las cosas con eso de no, pues la intención es lo que cuenta y no hacemos lo que debemos hacer o hacemos lo que no debemos hacer. Eso no es disculpa delante del Señor. Al Señor yo no le podía poder, Señor, pues la intención es lo que cuenta. ¿Dónde está escrito? Le podía decir cualquier persona. ¿Dónde dice eso en la palabra, que la intención es lo que cuenta? No, eso no es así. Miren, en cuanto a que somos malos, por ejemplo, si meditamos en la ley del Señor, si decimos que meditamos y que somos bienaventurados porque conocemos del Dios Altísimo, y meditamos en la ley del Señor, y en ella está nuestra delicia, usted medita en no matar, por ejemplo, eso hace parte de la ley del Señor. No matarás. Yo me deleito en esa parte de la ley, no matarás. ¿Sí? Pero el mundo dice otra cosa. Si el Señor me dice que me deleite en no matarás, que me deleite en lo que Él me manda, en su palabra, porque es pura, es santa, es perfecta, dura para siempre, ¿sí? Permanece para siempre. No matarás, o sea, yo me deleito en esto, y lo contrario debía ser aborrecido por mí, ¿cierto? Pero el mundo nos lo ofrece de una forma diferente. El no matarás se convierte en que cuando yo veo algo que tiene que ver con matar a otras personas, me deleito en eso, ¿sí? Mire cualquier película de acción, o bueno, cualquier película, y matan personas, cualquier juego de nuestros hijos jugando videos a matar personas. No, pues es un juego, es que usted no ha entendido que eso es un juego, eso no es real. Ah, ya, entonces el Señor dice no matarás, y usted se complace jugando y deleitándose en que otro mate o en coger un arma así sea de juguete. Entonces son cosas que, ay, pero este ya se volvió legalista, ya se volvió demasiado religioso. Pues el Señor dice que no me deleite en esas cosas. No me deleite en esas cosas. A mí ya no me da miedo hablar de esto, porque antes pues uno tenía como mucho cuidado de pronto no ir a molestar a los hermanos, pero pues es que el Señor lo manda a uno a que hable. El Señor lo va a mandar a usted a que hable y que diga la verdad. Si el Señor dice que no me deleite con no matarás, ¿por qué me estoy deleitando con matarás? O que otra persona, o ir a deleitarme con que la matazón de gente y el que más mate, ese es el guerrero más grande. Eso es el mundo. Eso es el mundo, y nosotros ya no somos del mundo. Sí, el Señor dijo que no éramos de este mundo, que estábamos viviendo acá y todo. Entonces, son cosas que ya tenemos que comenzar a discernir más profundamente. Si se deleita usted en la ley del Señor o no se deleita. Por el contrario, se deleita con lo que está en contra del Señor. El Señor dice, vayámonos por los mandamientos sencillos. No matarás, no mentirás, ¿sí? Miren, por ejemplo, ahora, mire, mi pastor, nuestro amado pastor Luis Eduardo, hablaba hace unos días, hablando sobre la Navidad y estas cosas, y dijo algo muy acertado. Antes, por ejemplo, a mí me pasaba que uno se iba a buscar los orígenes del árbol, los orígenes de Santa Claus, y hablar un poco, ¿no?, de cosas que no están en las escrituras para justificar como que eso no era bueno.
Y estaba errado porque uno no tiene, ahí, en la palabra dice todo, yo no necesito ir a buscar conceptos a otras partes. Todo lo que el engaño que viene es porque no se tiene en cuenta la palabra de Dios, y eso es tan sencillo. Están tan arraigadas las costumbres del hombre, como somos malos, entonces están tan arraigados, por ejemplo, el Halloween. ¿Qué dice el Señor sobre celebrar el Halloween? No, pero es que en la palabra de Dios no dice Halloween, acá no veo ninguna, dice Halloween. ¿Qué celebra eso? ¿Qué celebra eso? Celebra la muerte, la oscuridad, las tinieblas, todo eso celebra. Proverbios 8:34 al 36. ¿Alguien me lee, por favor? Proverbios 8:34 al 36. ¿Algún voluntario, por favor? Proverbios capítulo 8, versículos del 34 al 36. Mauricio, Entonces, amén. Sí, señora, por favor, Glorita. Proverbios del 34 al 36. Sí, señora, El Señor Jesús capítulo dice, 8. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que halla, hallará la vida y alcanzará el favor del Señor. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todo los que me aborrecen aman la muerte. Gracias, mi hermana. El Señor Jesucristo la bendiga, Glorita. Entonces, miren, es tan sencillo como que el Halloween, pero es que es una fiesta sencilla, y pues yo disfrazo de angelito, y yo no lo hago con una mala intención, yo lo hago con buena intención. Es que también le ponen todo, problemas a todo. No, el problema es que hay en su corazón, mi hermano y mi hermana. Si esas cosas son tan atesoradas por su corazón que no las puede soltar, sabiendo que eso celebra la muerte, es la celebración de las tinieblas, eso es oscuridad. Y el Señor dice que todos los que me aborrecen aman la muerte. Cuando usted ama ese, no, pero es que yo no amo eso, yo sencillamente pues me disfrazo. Si usted no puede dejar eso, el Señor dijo, yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la luz, yo soy la vida, yo soy la verdad, ¿cierto? Si Él es la vida, pues usted tiene que amar a la vida porque el Señor es la vida, y tiene que aborrecer la muerte. Dice, todos los que me aborrecen aman la muerte. Pero pues en este tipo de detalles, pues sencillamente se ama más las cosas de este mundo, y precisamente la muerte, porque no está diciendo la palabra que no aman al Señor. No, sí, claro, yo amo al Señor, pero es que eso son cosas insignificantes. No crea que son insignificantes. Es sencillo, mi hermano. Si usted dice que ama al Señor, ama la vida. ¿Y entonces qué hace? Celebrando la muerte. Es sencillo, eso no es de irse a los orígenes del Halloween y que de dónde viene. No, es no celebrar lo que el Señor dice que no se celebre. Si Él es la vida, celebremos a Cristo, al Señor Jesús, que es la vida, no celebremos la muerte. Ahora, la Navidad también. Entonces antes nos íbamos a una cantidad de información, y yo personalmente me iba en pos de todo. Analice qué hay en medio de eso. ¿El Señor nació el 24, el 25 de diciembre? No. ¿Papá Noel existe? No. ¿Los tres reyes magos se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar? No. ¿Había una mula y un buey en el pesebre? No. Entonces, todo eso, ¿qué es? No, pero pues es que eso es bonito, el espíritu de la Navidad. Entonces nos íbamos a tratar de explicar las cosas desde el origen histórico y cómo habían llegado a América y todas esas. No, el Señor dice que ame la verdad. ¿Qué dice el Señor en Salmos 119, 163? Una persona, por favor, búsqueme esta cita, este pasaje, Salmos 119, 163. Entonces, mire, tenemos que verlo desde la óptica que lo ve el Señor, porque si nosotros estamos en la luz, pues nos vamos a regir por lo que la luz nos revela, ¿sí? Que si estamos, dice el Señor, que si me pongo a participar en estas cosas de la muerte, pues no estoy en la vida, ¿sí? Entonces, ¿qué dice de la Navidad? Una cantidad de datos que son mentira,
pero como está tan arraigado delante de nosotros, no, pero es que la intención del Señor conoce mi corazón y sabe que yo, ay, de pronto usted mismo está engañando, mi hermano o mi hermana. De pronto usted es el que se está engañando. El Señor no le ha dicho que confíe en esas celebraciones. El Señor no le ha mandado a usted a celebrar su nacimiento. El Señor nos mandó a celebrar su muerte, porque por medio de ella el Señor nos redimió de los pecados. Nunca el Señor dice que celebremos su nacimiento, porque ni siquiera en la palabra dice qué día ni qué mes fue. Da unas pistas muy importantes y que no dice una fecha exacta, porque si el Señor quisiera que lo celebráramos, había dejado perfectamente claro que lo celebráramos y cuándo debíamos celebrarlo. Siempre las festividades que el Señor ordenó, los dijo en el mes tal, en el día tal, van a hacer esto y van a hacer lo otro. Eso es preciso. No tiene lugar a interpretaciones ni nada de eso. Entonces, lo mismo, la Navidad, antes nos poníamos con mucha vuelta, es que mire que esto, que es que el árbol significa, no, yo no sé qué significa a la larga el árbol y no me interesa, ¿sí? De pronto si esa información llega a venir, bueno, eso en realidad no es relevante, lo que es relevante es la palabra de Dios, ¿sí? Y yo cometí mucho error en eso antes, porque me iba mucho más por ese lado del oscurantismo, de lo esotérico, todo lo diabólico que se había fraguado en medio. Sí, eso es una cantidad de cosas súper ocultas y súper oscuras, pero me basta la palabra, me basta y me sobra con la palabra para decir que si eso no es verdad, es mentira. Y el Señor dice, no mentirás, no solo no mentirás, sino que no participe de la mentira, ¿cierto? No engañarás, que está totalmente ligado a esto. Entonces, si yo digo que dice el Señor, yo soy el camino, la verdad, si el Señor es la verdad, mire lo que dice Salmos 119, 163. ¿Alguien me lo lee, por favor? Amén. 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 ¿A quién primero? Ginette, pastor, buenas tardes. Ginette, por favor, el Señor la bendiga. Hermana Ginette, Salmos 119, 163. La mentira aborrezco y abomino tu ley. Ay, la mentira aborrezco y abomino. Tu ley amo. Amén. Bueno, muy bien. Muchas gracias, mi hermana. La mentira aborrezco. O sea que si Papá Noel no es real, ¿qué pasa? ¿Qué dice el Señor sobre eso? Aborrezco esas cosas que no son reales. Si los famosos 3 Reyes Magos no se dice que fueran 3 ni que se llamaran Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿qué dice el Señor? Aborrezco, abomino, ¿sí? Si el Señor Jesús no nació un 24, un 25 de diciembre, ¿qué pasa con eso? Eso lo aborrezco, ¿sí? Ahora vamos a Proverbios 13, versículo 5, por favor. Otra persona que me lo lea, por favor. Amén. Hermana, el Señor la bendiga. Amén. La palabra de nuestro Señor Jesús de Nazaret, que yo voy a leer y vamos a escuchar, sea para nuestra salvación. Amén. Dice, el justo odia las palabras mentirosas, el malvado calumnia y deshonra. Amén, mi hermana Victoria. Muchas gracias, Señor la bendiga. Miren, yo creo que no hay ninguna festividad, ninguna ocasión más arraigada dentro de la mente de la mayoría de las personas en el mundo que la Navidad, ¿sí? Porque eso está, desde pequeñitos a nosotros no nos enseñaron a amar la Navidad. No, eso se vivió, se fue creciendo con eso. Se fue creciendo con la Navidad siempre y la Navidad era una ocasión donde uno estaba en vacaciones, estaba la familia reunida, le daban a unos regalos desde pequeñito. Entonces todo eso hace que se forme ese ambiente, esa atmósfera, ¿sí? Y entonces cuando el Señor comienza a llegar a nuestras vidas, eso que está tan arraigado, ¿quién no escucha la música de Navidad y no se pone nostálgico? ¿No se acuerda de la familia? La comidita, todas las cosas que están asociadas a eso. No que la comida esté mal, no me entiendas mal, por favor, sino que es que hay en mi corazón conforme a esas cosas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el que leímos? Proverbios 13:5, ¿cierto? Entonces, el justo, si el Señor ha hecho justicia en su vida, aborrece la palabra de mentira. Si eso es mentira, ¿qué pasa conmigo? ¿Cómo debe ser mi comportamiento?
aborrecer la mentira. Pero si me dicen, no, venga, celebremos el 24, que es que el nacimiento de Jesucristo. No, no, el Señor nunca dice que nació en esa fecha. Ah, pero eso no tiene nada. Y ahí ponen los feliz cumpleaños, Señor Jesús. Mentira. Y en las mismas iglesias que se dicen cristianas, y entonces ponen el árbol, ponen el pesebre y ponen una cantidad de cosas que el Señor dijo, nunca habló de celebrar esas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Es sencillo. Si yo estoy en la verdad, pues no celebro la mentira y la aborrezco. Si yo estoy en la vida, pues aborrezco las cosas de la muerte, ¿cierto? Si yo estoy en la luz, que el Señor dijo, yo soy la luz del mundo. Si yo soy la luz y Él, por su reflejo, nosotros somos luz, reflejamos la luz de Cristo que hay en nosotros, ¿sí? Pues yo no ando en tinieblas. Es sencillo, estas cosas no se trata de, uno saca muchas disculpas, para no obedecer la palabra del Señor. Que le cueste, claro que cuesta porque está arraigado desde siempre. Y de eso se trata, pero es que como nosotros pecamos todos los días, ¿cierto? No es que me haya salido del tema, sino que es necesario que miremos con estos ejemplos de la mentira y de la muerte. Son tan sencillos, el no matarás y el no mentirás, ¿sí? Que estamos agrediendo la palabra de Dios y no nos damos cuenta, porque estamos amando las tinieblas y no la luz, estamos amando la muerte y no la vida, estamos amando la mentira y no la verdad, ¿cierto? Así póngalo. Presentaba estos dos ejemplos del Halloween y la nave, pero ¿cómo voy a dejar a los niños sin Halloween? O sea, ¿por qué no, pobrecitos? Pobrecito si su niño se forma con mentiras de ese tipo que lo llevan a la muerte. Eso sí es pobrecito. Pero pues ¿cómo? Pues, mano, no les vamos a celebrar la Navidad a los niños. Pobrecitos si se va para el infierno, porque está... ¿Qué dice el Señor? Mire, les voy a leer algo bien específico. No, pero es que yo amo la Navidad, decía uno antes. No, pues es que ¿quién no ama la Navidad? Pero si todo eso que tiene que ver con la Navidad es mentira, mire lo que le dice el Señor. Apocalipsis capítulo 22, versículo 14 y 15. Mire, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas, estos son bienaventurados. ¿Recuerdan? Los que meditan en su palabra, los que aman tu palabra, bienaventurados, ¿cierto? Más, o sea, los que no son bienaventurados, los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Entonces, si usted ama la Navidad, que es mentira, mire lo que dice el Señor, yo no lo estoy diciendo. Si por mí fuera, pues uno seguiría celebrando la Navidad, porque, ay, que está bonito. Pero el Señor nos va sacando de eso porque la mentira lleva a más mentira y lleva a perdición. No lo digo yo, lo dice el Señor. Bueno, yo sí lo digo porque lo dice el Señor, mejor dicho. Corrijo, porque a veces uno dice, no lo digo yo. Sí, yo lo estoy diciendo y tengo que decirlo porque lo dice la palabra. Entonces, sí lo digo yo porque lo dice la palabra del Señor, ¿cierto? Entonces, esto tiene que ver que tenemos que comenzar a discernir. Miren, nosotros cuando llegamos a la palabra del Señor, comenzamos a ver que los que celebran la Semana Santa y todo eso de cargar los muñecos y llevarlos en procesión, están mal. Uy, por mire cómo adoran el muñeco de la Virgen y todo eso, cómo le rinden culto, y el Señor dijo que no le rindiera culto a ninguna estatua, ¿cierto? Pero vemos el error en ellos, pero muchas veces no vemos el error que estamos cometiendo nosotros. No le rinden culto a la Virgen, pero van y le ponen a los niños a que les hable a Papá Noel o a Santa Claus, como quiera que lo llamen, a que Papá Noel le traiga el regalo. Entonces debemos entender que tenemos que santificarnos. Esto de que yo peco todos los días porque es que como abogado tenemos, no es disculpa. Mire lo que dice el Señor en Éxodo. Vamos al libro del Éxodo, por favor. Capítulo 19, versículos 5 y 6. Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. ¿Algún voluntario, por favor? Pastor. ¿Mi hermano Willington? Sí, pastor, buenos días. Mi hermano, el Señor Jesucristo me lo bendiga. Léanos, Gracias. por favor. Perfecto. Éxodo 19:5, ¿no es cierto? Ay, caramba. Ahora pues diréis, oídos a mi voz, y guardaréis mi pacto,
vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano. El Señor lo bendiga. Mire, el Señor Jesús va a venir por su pueblo, por su iglesia. El Señor va a venir en el día final, en el día que Él venga a realizar el juicio de las naciones y venga la ira del Señor sobre los hijos de desobediencia. Va a venir, ¿y a quién se va a llevar? A estos, a su pueblo, a su especial tesoro, dice el Señor. Si usted cree en el Señor Jesús como Él dice que debemos creer, y usted aborrece las cosas, abomina las cosas que Él abomina, usted es especial tesoro porque lo conoce, sabe quién es ese Dios que lo va a salvar, que su nombre es Jesús. ¿Sí? Si usted es ese especial tesoro, el Señor nos va a llevar y nos va a apartar, ¿sí? Y vamos a ser como Él, y me seréis gente santa, apartada. Cuando el Señor dice santos, quiere decir que nos ha separado de lo que todo el mundo quiere hacer, de lo que todo el mundo hace, que lo lleva a la perdición. Todas esas cosas. Esos son dos ejemplitos sencillos del Halloween y la Navidad, pero eso, toda la vida vamos a tener que luchar contra esas cosas. No hay disculpas. Delante del Señor yo no le voy a decir, no, Señor, es que yo peco todos los días, Señor. No, o sea, ya no. Insisto, lo que éramos hace un año, no podemos seguir en lo mismo que éramos hace un año. Tenemos que ir avanzando porque el Señor dice, santifíquense. Esto es en serio, mire, esto no es ninguna, no, que es chévere, es bonito, es delicioso andar en la verdad y en la luz, pero eso tiene un costo, y el costo, pues el Señor dijo, no temamos a nada de eso, no temamos incluso a los que vienen a matar el cuerpo, porque más de allá no le pueden hacer. Eso tiene un costo, ¿cierto? Y el Señor ya lo pagó en la cruz. Nosotros tenemos que ir en pos de lo que el Señor dice. Esto no es solo la delicia como la presenta el mundo. Esto, la delicia es que así yo tenga hambre, yo me goce porque estoy lleno, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca del Señor. Una palabra, ¿sí? Que si yo estoy solo y el mundo me abandona, pues el Señor me recogerá. Sí, el Señor me ha recogido y me ha santificado. Entonces, hay algo, esa disculpa de que no, como es que nosotros pecamos todos los días, eso ya no es. Ya tenemos que entender que no está bien el decir así por así, que es que como nosotros pecamos todos los días, abogado tenemos y el Señor ya vamos a analizar completamente qué es lo que quiere decir esto, porque sí lo dice y lo acabamos de leer al principio, ¿cierto? Vamos a analizar que en realidad es el contexto general de todo lo que está diciendo el apóstol Juan, ¿cierto? Miren, una de las cosas que el Señor nos dejó, que tenemos que santificarnos, que tenemos que apartarnos, que Él es el que nos aparta. Y si usted no se está apartando de las cosas que le hacen daño a usted mismo, pues hay algo que está mal en su vida. El Señor viene para darnos luz, vida, claridad, verdad, todas las cosas buenas. Y si eso no está pasando, pues entonces usted tiene que pedirle al Señor que le dé discernimiento, que le dé amor por su palabra, que lo transforme, que lo lave, ¿sí? Que le dé esas vestiduras blancas que Él dice que tienen un significado. Todo eso tiene un significado. Miren, les voy a dar dos ejemplos donde el Señor dice, cuando perdona a alguien y lo sanó o lo perdonó. Mire, uno está en Juan capítulo 5. Uno está cuando sanó a alguien, y es bueno que lean ustedes todo el capítulo para que miren en casa, por favor lo analicen, cada una de las palabras que dice el Señor. Yo voy a tomar el ejemplo preciso, ¿sí? ¿Qué dijo? ¿Qué le dijo a uno que sanó y que perdonó? Le dijo, Juan capítulo 5, versículo 14, el Señor Jesús, quien es el Dios Todopoderoso, quien es el Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Quien es el omnipotente, el creador de los cielos y la tierra, le dijo, y nos deja constancia para nosotros. Después le halló Jesús en el templo, después de que lo había curado, ¿cierto?
y le dijo, mira, has sido sanado. ¿Qué le dijo? Usted puede pecar todos los días porque como usted es malo. No, ¿qué le dijo? No peques más. Ahí no hay interpretaciones, no hay un término medio, no hay un término que no, es que pues como el Señor, pues Él sabe, Él conoce mi corazón. Pues claro, pues si mi corazón todavía está en tinieblas, pues Él conoce que mi corazón todavía está en tinieblas. ¿Y va a ser malo para quién? Pues para mí, dice el Señor, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Para quién viene el problema? ¿Para quién? El problema viene para mí. Si yo peco más, el problema viene para mí. Entonces estábamos como en esa falsa sensación de que, pues que yo como ya conozco al Señor. Entonces, pues que pues es normal que uno peca todos los días, porque pues ahí lo dice. Pero el Señor aquí está diciendo lo contrario. No peques más. No peques más. ¿Sí? ¿Qué le dijo a la mujer adúltera? Le dijo pecadora, ¿cierto? No es que no la juzgara, no la condenara, no la condenó, pero él sí le dijo que era pecadora porque le dijo que no pecara más. A veces teníamos esa sensación de que no, pero mire que el Señor no juzgó. Es como si la mujer adúltera hubiera llegado y el Señor no le dijo nada. ¿Será que el Señor ante el adulterio no dice nada? Él dice, no adulterarás. Entonces a veces malinterpretábamos esa enseñanza y decían, mira, pero el Señor no la juzgó. Claro que le dijo que no pecara más, ¿sí? Y le dijo. Después dice en Juan capítulo 8, versículo 10 y 11, si ustedes lean todo el capítulo 8, por favor, también para que miren la enseñanza que nos da el Señor Jesús. Y a veces lo tomamos muy a la ligera, acorde a lo que a mí me gusta o a lo que a mí me conviene. Acorde a la forma que yo tengo de actuar. Entonces, pues claro, me identifico con la parte como que, no, pero mire, el Señor no le dijo nada. ¿Será que no le dijo nada a la mujer adúltera? No, estábamos en un error. Sí le dijo y le dio instrucciones, ¿sí? Ellos venían a condenar, venían a matarla. Los fariseos y todos los demás venían a matarla. El Señor no la mató, no la condenó, ¿sí? Pero sí la juzgó. Miren, el juzgar es algo que no es que, no, a mí nadie me juzga sino el Señor. Pero es que ese concepto está incompleto, está errado. ¿Cómo que a mí nadie me juzga? Mis hermanos pueden venir a establecer un juicio de lo que yo estoy haciendo. Mi hermano, usted tiene esto que está errado, está mal, está diciendo, está enseñando o está obrando mal, ¿sí? Eso el Señor lo dice, que tenemos que corregirnos y exhortarnos los unos a los otros, ¿sí? Tenemos que educarnos en grupo, en conjunto. Esto de que solo el Señor me juzga, miren que eso es un juicio de condenación. Eso viene al final de los tiempos, cuando el Señor venga y juzgue a todos los hombres, ¿sí? A vivos y a muertos. Esa es una cosa, pero el juicio es muy importante porque el juicio debe hacerse todo el tiempo. Dice juzgad todas las cosas, dice el Señor. Juzguen todas las cosas. ¿Qué es ese juicio? Establecer qué está bien y qué está mal. Porque si no establecemos ese juicio, pues va a pasar lo que dice allá en Isaías, que dice que pues llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Si no hay un juicio verdadero, un juicio con justicia, juzgad con justo juicio, dice el Señor. Eso no es que a mí nadie, no, es que a mí nadie me juzga, sino el Señor, pues está equivocado, mi hermano o mi hermana, si pensamos de esa forma. Esas son cosas que tenemos que quitar porque el Señor nos enseña a que los hermanos, todos estamos atentos, no para hacer una condenación, porque nosotros no podemos condenar a nadie, sino para edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿cierto? Mi hermano está mal, pues ahí hay que estar pendientes de que mi hermano, por favor, mire, dice, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Es bien para mí? ¿Para quedar bien yo? No, es para que al hermano que yo amo, al que amo, no le venga algo peor, porque eso sí es doloroso, ver cuando una persona no se arrepiente y sigue cometiendo el mismo pecado, y no se arrepiente y le viene otra cosa peor, y no se arrepiente y vuelve otra cosa peor, y ahí sigue año tras año tras año en la misma situación. No sé, uno anhela que sean del redil del Señor, pero
pues a veces el Señor dice que por su fruto los conoceréis. Entonces, cuando los frutos no son buenos y pasa el tiempo y los frutos siguen siendo malos, o no hay frutos dignos de arrepentimiento, entonces ahí el Señor dice que hay que establecer un juicio. Entonces salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, ¿cierto? Yo no sé quién el Señor traiga o quién saque de su redil, de sus ovejas. Yo anhelo que todos los que estamos, que sigamos y permanezcamos siempre y que perseveremos hasta el final para que seamos salvos, pero yo eso no lo sé, quiénes son y quiénes no son. Yo solo puedo ver los frutos. Y el Señor que ve todas las cosas, Él sí conoce a cada uno por nombre. Entonces, no peques más, no peques más, no eso de que yo peco todos los días. Entonces, ahorita sí vamos a analizar el pasaje inicial con el que comenzamos este servicio, analicémoslo en su contexto, porque no lo podemos sacar de contexto. Sacamos el versículo y ya. Y el Señor dijo que la suma de tu palabra es la verdad. Tengo que mirar el contexto que dice el Señor. Si es que en otras partes de la palabra de Dios me dice que es normal que yo peque todos los días, o que teníamos esa falsa doctrina de no, es que nosotros no practicamos el pecado, pero si usted miente y vuelve al otro día y vuelve y miente, no, es que pues yo soy cristiano, yo no practico la mentira, pero está mintiendo casi todos los días, entonces, ¿qué es eso? No, es que como para mí sí hay una situación diferente porque yo como ya creo, como ya conozco, no, mi hermano y mi hermana, eso no es así. El Señor dice, no peque más. El que roba, no robe más. El que miente, no mienta más. El que echa chistes mentirosos, no eche más chistes mentirosos, no lo vuelva a hacer. Eso es específico. El no mentirás no tiene condiciones. No está condicionado a que si es una canción que yo cante y diga mentiras, entonces no, es que es una canción. No, el Señor no dijo, no mentirás excepto cuando cante o cuando diga chistes o cuando tome del pelo. No, el Señor dijo, también dice que no, que viene un problema grande cuando yo digo, no, era en broma. El Señor dice y lo especifica, y muchas veces yo muchas veces he caído, y esto no tiene por qué seguir pasando, ¿sí? Entonces, pero entonces uno qué va a hacer, pues ya se vuelven como aburridores con ese tema. Pues yo lo digo porque lo dice la palabra de Dios, y esta es la labor de nosotros, la labor de ustedes también, ir corrigiendo según lo que la palabra le va mostrando a uno, el Señor le va mostrando a uno. Lo de pecar no es nada bueno. Bueno, por aquí me dicen Proverbios 26, 19. Vamos a Proverbios 26, 19 para ver qué dice. Proverbios 26, 19. Dice Proverbios 26, 19, 18. ¿Sí? Dice, sí, mire, es bien interesante esto. Cuando, que es que usted se parece a tal y es que usted hizo como que usted, ja, y todo el mundo se rió del chiste y después le dice, no, mi hermano, es molestando, ese es un chiste, es tomando el pelo. Pues el Señor dice que aborrezca eso y lo dice literal, dice. Proverbios 26, 18 dice, como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte, tal es el hombre que engaña a su amigo y dice, ciertamente lo hice por broma. Era molestando, mi hermano. Entonces, mire lo que dice el Señor. Pero entonces no va a poder uno volverse a reír, o sea, tiene que volverse a aburrir. No, lo lindo del Señor es que yo puedo seguirme divirtiendo, siendo feliz, riéndome con mis hermanos sin necesidad de recurrir a la mentira, ni al engaño, ni a la burla, ni a la muerte, ni nada de esas cosas, que yo puedo ser feliz con eso. Y de hecho esa es la felicidad más completa en el Señor. Las cosas de este mundo tienen que quedarse en este mundo. Ya no estamos en tiempo de que estemos haciendo las cosas de este mundo justificándonos, que es que como nosotros pecamos todos los días, pero pues como somos cristianos, entonces ya estamos autorizados para eso, porque el Señor nos perdona. Miren, el Señor es justo. El Señor es justo. Él no pasa ninguna
tiene que venir el arrepentimiento, tiene que venir el arrepentimiento. Entonces, mire, esta cita que vimos al principio, que era Primera de Juan 2:1, tenemos que leer el contexto. Vamos a mirar el contexto de la carta completa. Bueno, vamos a ver algunos apartes de la carta, a ver qué es lo que nos dice, qué es lo que nos está diciendo, a quién está hablando, lo importante que tiene que ver todo eso, ¿sí? Dice la primera carta de Juan, capítulo 1, desde el versículo 1, dice, mire, y analicemos la información y lo que viene diciendo, para ver de qué está hablando cuando nos dice eso, si alguno peca, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Si alguno ha pecado, ¿sí? Lo que era desde el principio, ahí el apóstol Juan está haciendo una introducción, lo que era desde el principio, pues desde el principio, desde Génesis, desde allá, todo, está haciendo un recuento, está haciendo una introducción al tema, ¿sí? Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida, a la palabra de vida, quiere decir ahí originalmente, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, ¿sí? Dios fue manifestado en carne porque Él es la vida, ¿sí? En Él era la vida y la vida era la luz de los hombres, ¿sí? La luz, la vida, la verdad, el camino de la resurrección. Él, Jesús, dice, y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, porque Dios es la vida, Dios mismo es la vida, ¿cierto? Lo que hemos visto y oído, entonces está haciendo la introducción de qué es lo que está hablando, de qué es lo que va a hablar, de la vida, de la verdad, de Dios mismo, ¿cierto? Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, ¿sí? Porque hay un solo Dios verdadero. Él es Padre, Él es Hijo, Él es Espíritu, Él es luz, Él es vida, Él es el Hijo del Hombre, Él es el Hijo de Dios. Él tiene muchísimos títulos, pero hay un solo nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos, Jesucristo. Si hay un solo nombre en el que podemos ser salvos, ¿en qué nombre fue que se salvó Abraham y Moisés? La palabra dice, y la palabra no puede ser quebrantada, que hay un solo nombre en el cual podemos ser salvos. Y si vemos en la palabra de la escritura que ellos viven, Moisés y Elías, que sí, es porque Dios es un Dios de vivos, si ellos viven y fueron salvos, es porque ellos creyeron en ese que les hablaba y su nombre es Jesús. Hay un solo nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso tiene que quedar bien claro, porque lo dice la palabra, ¿cierto? Bueno, dice en el versículo 4, dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuál gozo? Que en la palabra de Dios está mi delicia, ¿sí? Que yo me goce en la ley del Señor, que medite de noche y de día, que ese sea mi delicia, ¿cierto? Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y la luz vino al mundo. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Entonces, ¿por qué celebramos el Halloween de tinieblas si no hay tinieblas en el Señor? ¿Cierto? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Si decimos que tenemos comunión con el Dios y que el Señor es nuestro Dios y que Jesús me ha salvado y andamos celebrando la muerte y las tinieblas, estamos mintiendo. Yo lo digo porque lo dice acá. Mentimos y no practicamos la verdad. Si seguimos realizando estos rituales y esas festividades que nos llevan a apartarnos del Señor, no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahí está hablando que el Señor, por su sacrificio, nos limpia de todo pecado, ¿sí? Entonces, como nosotros estábamos tomando esto de que es que pecamos todos los días, pero no practicamos el pecado, una contradicción, ¿sí? Mire, sin quitar la manito de ahí de Juan, primera de Juan 1:7, vamos a Hebreos 6, Hebreos capítulo 6, versículo 4.
Hebreos capítulo 6, versículo del 4 al 8. Amén, mi hermano. ¿Con quién hablo yo? Con Nelson Anaya, mi hermano. Cordial saludo. Hermano Nelson, un abrazo grandísimo. El Señor lo bendiga. Cuénteme, léanos por favor la palabra de Dios. 6, versículo 4. Porque 4 al 8. Que los que una vez Repítame eso, por favor, porque es que... Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Amén. Gracias, mi hermano. El Señor Jesucristo lo bendiga, mi hermano Nelson. Amén. Mire, acá nos da un ejemplo de que es imposible, que hay algunos en los cuales se presenta esta situación, que hay algunos en que se ha presentado y se va a presentar esta situación, y yo no quiero que se presente en ninguno de ustedes, ni en mí, ni en ninguno de los que yo conozco. Yo no quiero eso, porque da el ejemplo claro. Recayeron, es imposible que si recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento. Entonces, uy, ¿qué pasó ahí? Mire el ejemplo que da. Y entonces pone ejemplitos sencillos, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, sobre nosotros está cayendo bendición, sobre nosotros y sobre muchas personas. Viene la palabra de Dios a llenarnos, a llenarnos. Dice, y produce hierba provechosa. Aquellos por los cuales es labrada recibe bendición. Si nosotros producimos buenos frutos, y eso es bien importante como el Señor confirma, porque la clase de hoy de los niños también se hablaba de los frutos, de los árboles que dan fruto bueno y los árboles que dan fruto malo. Eso es bien importante. Son ejemplitos bastante sencillos, pero cuando yo los aplico, ya no son tan sencillos, son muy estructurados y muy perfectos y muy precisos en cuanto a lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros, ¿sí? Dice, si la tierra, recibimos del Señor bendición, y si no producimos frutos, ¿qué pasa? Dice, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Entonces, si el Señor está todos los días, está formándonos con bendición, con palabra, con sustento, con mucho más que sustento y abrigo, ¿sí? Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Ahí viene la situación, es que el árbol se conoce por su fruto. Y si usted maldecía, ya no maldiga, no peque más, no pequemos más. Si antes yo mentía, ya no mienta más. Esto lo está llevando a la muerte a las personas que siguen practicando esta cosa. Y no podemos decir que es que como yo ya sé que el Señor Jesús es Dios, ya. No, eso es una constante lucha contra la carne, contra este mundo, contra las malas costumbres que tenemos. No podemos sacar más disculpas delante del Señor que no, que es que, Señor, usted me perdona. Acá están los ejemplos y están claros, ¿sí? El que adulteraba, no adultere más. Esto tanto como para hombres como para mujeres. Acá no, el hombre no es más que la mujer, ni la mujer es más que el hombre. ¿Sí? El que mentía, el que robaba, el que, mejor dicho, todas estas cosas, o sea, no podemos decir que estamos en el Señor y el hombre mirando por allá a otras mujeres y las mujeres por ahí que se emocionan cuando le ven las abdominales a Maluma y mirando ese tipo de cosas que ya debemos estar aborreciendo. Todas esas cosas tenemos que aborrecerlas, tenemos que tienen que salir de nuestra vida. Ya no hay disculpa, ya nosotros llevamos un buen tiempo, muchos de nosotros llevamos años
los que están comenzando no pueden sacar la disculpa, es que no, como estamos comenzando, no, la conciencia nos está acusando de pecado. Siempre tenemos que estar pendientes que no podemos sacar disculpas, que si estoy haciendo algo mal, tengo que corregirlo. Y soy muy enfático en eso porque en nosotros, en esta congregación, tenemos unas muy malas costumbres a veces con los chistes, con las bromas, con todas esas. Y el problema no es que no recochemos o, bueno, no tomemos del pelo, pero el problema es cuando nos apartamos de la palabra de Dios y vamos en contra de lo que dice el Señor, ¿sí? Por agradar y hacer reír a los hermanos. ¿Y cuántas veces yo no he pecado con eso? Y en eso sí, pues si no hay arrepentimiento en mi vida, pues ahí está el problema. Bueno, sigamos donde íbamos, volvamos otra vez a primera de Juan. Seguimos en el 1:8, ¿sí? Y acá viene de pronto la confusión que se presta con este versículo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, seguimos ahí, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Ah, si ve que es que tenemos pecado. ¿De qué está diciendo el apóstol Juan? El apóstol Juan está presentando el evangelio y presentando el Señor Jesús que nos libra de pecados, nos aparta del pecado, ¿sí? Y si decimos que no tenemos pecado, pues entonces ¿para qué vamos a necesitar a un Salvador que nos limpie de nuestro pecado? No necesitamos, ¿sí? Pero dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Todos hemos pecado, todos venimos de una vida pecaminosa. A eso se refiere. Y la verdad no está en nosotros. Si negamos que no, pues yo para qué necesito a Dios, sí, pero yo me porto bien, se está engañando. Y así está la mayoría del mundo. Si confesamos nuestros pecados delante de Él, no delante de un cura o delante de la gente, no, dice, si confesamos los pecados delante de Él, ¿sí? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y ¿qué? Limpiarnos de toda maldad. El mentir es malo. Entonces, si yo no he sido limpiado de eso, pues entonces hay algo que está mal en mi vida. Porque el Señor dice que ya nos ha limpiado. Y si yo recurro a eso, si yo digo que no practico la mentira o no practico el pecado, pero peco muchas veces y sigo pecando después de tantos años o después de tantos meses que haya conocido, depende del tiempo que lleve cada uno. Entonces, me estoy engañando a mí mismo y pretendo engañar al Señor o pretendo que el Señor no se dé cuenta de esas cositas, ¿sí? Pero estoy mal yo. El problema es para mí si yo cometo esas faltas contra el Señor, contra la ley del Señor, ¿sí? Porque el pecado es transgresión de la ley, de lo que Él dijo que estaba bien, ¿cierto? Entonces, nos limpia. ¿Qué pasa cuando usted lava algo? ¿Para qué lo lava? ¿Para qué usted lava su carro, por ejemplo? ¿Para qué usted lava su cuerpo? ¿Para qué usted lava la loza? ¿Para qué usted lava un mueble? Para que quede limpio, ¿cierto? Usted no lo lava para que quede medio sucio. No, usted lava con agua física de esta terrenal con un propósito para que quede limpio de la suciedad y el mugre, que el polvo, lo que sea, que tenía y se quite y quede limpio, ¿cierto? El Señor, sí, el Señor nos dice que Él nos lava, que Él es el agua de vida, Él es la fuente de agua de vida, que su Espíritu nos limpia y nos lava. ¿Será que puede quedar algo de eso en nuestras vidas? Dice David decía, el rey David decía, límpiame como con hisopo, límpiame y seré limpio. Cuando Él perdona, queda uno perdonado, ¿sí? Cuando Él libra de pecado, queda uno sin pecado, ¿cierto? No que vengamos de esa condición, y aquí eso es lo que dice el Señor. Nos limpia de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Nosotros hemos pecado, todos habíamos pecado, ¿cierto? Le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Eso para los que dicen que no necesitan de un Salvador. Los budistas dicen que no necesitan de un Dios Salvador. Y acá está diciendo que, pues aquí el Señor está hablándoles a ellos y a todos los que piensen de esa manera.
Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros, la palabra de Dios no está en ellos, ¿cierto? Entonces, ya el Señor dice que ha venido, esto lo confirma, les leo acá, Primera de Corintios 6, versículos 9 al 11, ¿sí? Entonces, venimos, si decimos que no hemos pecado nunca, pues la palabra de Dios no está en nosotros, nos engañamos a nosotros mismos. Pero ya sucedió algo, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros, como dice Pablo, porque dice que muchos eran de nosotros, salieron de nosotros, pero no eran. Yo espero de todo corazón, mejor dicho, con todo mi ser, que ninguno de ustedes se cumpla esa palabra, porque se va a cumplir. ¿Sí? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Pero el Señor dice que ya si el Espíritu de Dios está en su vida, si habéis sido lavados con el Espíritu, dice 1 Corintios 6:9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no erréis. Ni los fornicarios, acuérdense que la fornicación es tanto física como espiritual en cuanto a la adoración a otros dioses y en cuanto a la fornicación que conocemos físicamente, tanto que el hombre es infiel y tiene relaciones con otra mujer que no es su esposa o la mujer lo mismo. O sea, eso aquí no hay ninguno que esté exento de eso. Todos estamos, y dice el Señor que si de vista, adulteramos muchas veces, sí, eso lo dice el Señor, y entonces tenemos que estar temerosos de Dios, sí, temerosos, sí, tener cuidado con la pornografía, todo el tiempo en las redes, todo el tiempo lo están tentando a uno para que uno abra el videíto alterno ahí que le sale la publicidad. Hombres, tenemos que tener cuidado con eso, mucho cuidado. Mujeres también, las mujeres no están exentas, por eso les digo que tan claro, ¿qué hacen viendo a Maluma o a quien sea? Uy, que pues está, pero wow, eso se llama adulterio. Ahí, de esto no está ninguna de ustedes exenta. Sí, tengan en cuenta eso, y que lo atesoren en su corazón, que eso es una corrección del Señor, ¿cierto? Dice, ¿no sabes que los injustos no verán el reino de los dioses? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes. ¿Se acuerda que lo que leímos en Romanos 3, a partir del versículo 9, ¿sí? Allá dice que somos malos y nosotros no estamos, como nosotros somos malos, aquí Romanos lo dice, miren, somos malos. Pero acá dice que esos que están en eso y que continúan en eso, dice que no heredarán el reino de los cielos, ¿sí? Ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais en pasado, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros, dice el Señor, esto erais algunos más, o sea, sucedió algo, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Ya el Señor hizo un sacrificio. Nosotros no podemos decir que es que nosotros pecamos todos los días y como la justificación, pues que sí, como que yo no practico el pecado, pero pues yo sigo ahí mis mentiritas y mis chistes y mi cosa, que al cantar, o sea, cuando uno canta, está saliendo por su boca lo que otra persona compuso, entonces uno tiene que ser muy cuidadoso con lo que está saliendo de su boca, porque si no es verdad, yo voy a ser acusado de mentiroso. Eso dice la palabra, es sencillo, es fácil, sino que el problema es que está muy arraigado las tradiciones de los hombres. Sí, pero que tiene una cancioncita, revise qué es lo que está saliendo por su boca. Sencillo, lo digo yo porque lo dice la palabra de Dios. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ¿sí? Acuérdense, ¿se acuerdan de la canción que dice, para subir al cielo se necesita? Ustedes saben el resto, ¿cierto? Ahora ustedes, como conocen al Señor, ¿qué es lo que se necesita para subir al cielo? ¿Una escalera larga? Entonces, si usted canta eso, que yo lo he cantado muchas veces, y uno no se fija en esas cosas, y el Señor dice que nos corrijamos. ¿Será que yo necesito una escalera larga para...? Esto está saliendo de mi boca, ¿cierto?
¿Quién no se sabe esa canción? La mayoría de la gente se la sabe, que es que para subir al cielo se necesita una escalera larga y otra corta, o una chiquita, algo así. No, para subir al cielo se necesita de la misericordia, del perdón del Señor Jesús. Es la salvación de su alma, lo que necesitamos de parte del Señor Jesús. Y estaba saliendo otra cosa, estoy mintiendo con mi boca, ¿sí? Yo no voy a ser tenido por justo cuando no discierno lo que está saliendo de mi boca, ¿sí? Esto lo digo, mejor dicho, con todo el convencimiento de causa, porque yo he estado en esa situación y le he pedido al Señor, si no hay arrepentimiento de esas cosas, aquí, mire, aquí no hay disculpas, porque las disculpas son delante del Señor, no delante de los hombres. Los hombres no me van a condenar. Pueden juzgar que lo que yo estoy haciendo, los hermanos pueden juzgar que lo que yo estoy haciendo está bien o mal, que hay quien necesita corrección, y eso hace parte de la edificación de la iglesia, ¿cierto? Pero el que dice acá que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Y si yo todavía no discierno que lo que sale por mi boca es mentira, debo tener cuidado, debo tener temor de Dios, ¿cierto? Dice el Señor, póngale cuidado lo que dice el Señor en Mateo 12. Mateo capítulo 12, 33. Mateo 12, 33. Como éramos mal, antes decíamos que como no hay ninguno bueno, ¿cierto? Entonces, pero mire lo que dice el Señor, que es que algo sucedió en nuestras vidas y no es algo que tiene todo el mundo. Dice Mateo 12, 33. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. O sea, defina en qué está usted. Yo tengo que definir en qué estoy. O estoy en la luz o estoy en las tinieblas. O sigo en la verdad o sigo diciendo mentiras. Los tibios no heredarán el reino de los cielos, dice el Señor, los vomitaré de mi boca. Y pues nosotros estamos con esa cuestión de que, como justificando la tibieza de nuestro corazón, con que es que estoy aquí, pero no, pues que el Señor me... No, hay delante, miren, el juicio del Señor no va a haber nada que lo vaya a salvar a usted si usted nunca escuchó lo que dice el Señor. Eso es por edificación de su vida y de mi vida, porque estamos demasiado apegados a este mundo y eso tiene que desaparecer, eso tiene que suceder, que en un año yo no esté haciendo las mismas cosas que está haciendo, las cosas malas que estoy haciendo esta vez, que en una semana yo haya aprendido algo, que haya avanzado hacia la luz, no quedarme aquí, que todo el mundo va avanzando y yo aquí, sí, yo estoy en el Señor, yo sé quién es el Señor y yo, no, es por su bien y por el mío. No por el bien del predicador o el que le diga, mire, no mienta que eso está mal. No, pues el beneficio o el castigo viene es para la persona que recibe la información. Si usted no quiere atender a la palabra de Dios, pues el Señor dice, los vomitaré de mi boca. Y esto es fuerte, pero es la verdad, ¿sí? Entonces, dice, cuanto a lo del árbol, da muchos ejemplos. Lo que les decía, no es casualidad, el Señor apareja todo. El mensaje de hoy está muy de acuerdo con lo que mi hermana Vivian, la profesora de los niños, les dio la clase del árbol y los frutos, ¿cierto? Que el árbol fruto da buenos frutos y el árbol malo da malos frutos, ¿sí? Incluso hay uno cuando Juan les habla, mire, en Juan, esto que les digo está en Marcos 11, y está también en Mateo capítulo 21 para que ustedes lo lean y lo analicen, ¿sí? El Señor iba pasando y buscó en una higuera, buscó fruto y no encontró. Y maldijo la higuera porque no encontró fruto. Y da testimonio que no era tiempo de frutos todavía. Entonces es que ahí no podemos tener disculpa de que no, que es que el Señor, como yo apenas llevo pues en la palabra del Señor, yo tan poquito. No. Los frutos tienen que presentarse a partir de que usted conoce al Señor. Debe haber frutos, ¿sí? El Señor buscó en la higuera y buscó y no había fruto, ¿sí? Al otro día pasó y la maldijo, no produzca más fruto nunca. Y no era tiempo de frutos, pero la higuera debía tener frutos. Nosotros debemos tener frutos. No podemos decir que somos hermanos y tener envidia del hermano. No podemos decir que no debe haber hipocresías y estar criticando y pelando al hermano. Todas esas cosas tienen que ir cambiando.
Si no han cambiado, algo mal está en nuestras vidas, ¿cierto? Y eso, el Señor nos acusa, el Señor nos acusa. Entonces tenemos que mejor dicho, ser muy enfáticos en esto. Juan el Bautista les decía, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Si usted está permaneciendo en la congregación del Señor, dentro del redil del Señor, y no está dando buen fruto, mire lo que dice. Entonces, eso tiene que asustarme a mí, debe darme temor de Dios, que va a venir el Señor y yo todavía haciendo las cosas que estaba haciendo hace 2, 3, 4 años y no he solucionado. Sigo con envidia, sigo con malos genios, sigo con iras, con disensiones, cosas que deben desaparecer, sea como poquito a poco o sea rápido, lo que sea, pero tiene que desaparecer todas esas cosas. Eso es por edificación de usted y de mí. El Señor sigue siendo Dios todo el tiempo, por siempre y para siempre, ¿cierto? Entonces, el Señor nos dice que el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas. Mire, ¿cómo salen las cosas del corazón? Generalmente salen con lo que yo digo. Si yo hablo palabras de verdad, si yo hablo edificación de la palabra del Señor, es porque la palabra la tengo atesorada, es mi tesoro, me deleito en la palabra, sale eso va a salir, palabras, ¿sí? Que yo sea prudente, que no diga cosas por decir, que piense antes de hablar, que analice, que siempre hable para edificación, todo eso. Entonces sí, eso tiene que salir, tiene que brotar de mí. Dice el Señor, el hombre bueno, pero luego no había ninguno bueno. Mire, el Señor acá en Mateo 12 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. Tiene que salir cosas con sus obras, sus palabras, tienen que ser buenas, todas. Si hay algunas buenas y otras malas, pues las buenas tiene que ir creciendo en ellas cada vez más. Y las malas tiene que corregirlas. Acuérdense, léanse en Apocalipsis los primeros capítulos que habla a las 7 iglesias, a las iglesias que estaban distribuidas en varias partes del mundo, ¿sí? Le dice, tengo contra ti, tienes estas cosas buenas, pero tengo contra ti estas otras que no están bien. Corrígelo y vuelve a hacer las cosas primeras. Así es, da los ejemplos precisos y perfectos. O sea, yo no me puedo poner a justificarme delante del Señor. No, Señor, es que yo voy a la congregación y yo no fallo, pero está mintiendo. Entonces tiene que corregir eso que está mal y afianzar eso que está bien. Tiene que ser una edificación constante. Acuérdense que si ustedes van a construir algo y lo construyen de un lado y del otro no, se le va a caer. ¿Está cimentado en la roca? Sí, listo, claro. Entonces tenemos que construirlo parejo, todos los aspectos tienen que ir construyéndose de manera perfecta. Entonces, miren, aquí hay algo muy, muy importante. Entonces venimos a Juan, donde íbamos, estábamos leyendo primera carta de Juan, entramos al capítulo 2, venimos de esta información que nos está dando y ahí llegamos y nos encontramos, hijitos míos, estas cosas os escribo ¿para qué? Para que como ustedes pueden pecar todos los días, no, dice para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, acuérdese que el que estábamos leyendo venimos de decir que venía la palabra del Señor de decir que si alguno dice que no ha pecado, pues claro que venimos del pecado. Y entonces a esto es a lo que se refiere, no al pecado diario que queremos justificar nosotros. Si alguno hubiere pecado, pues claro que venimos pecado. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él nos limpia de esos pecados. Si estamos limpios de pecado, pues no tenemos que pecar. Y habla mucho más. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Entonces, si usted dice que conoce al Señor y sigue mintiendo, analice usted mismo, porque la información es clara. Si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Se está mintiendo a sí mismo, se está mintiendo a sí mismo. Y la verdad no está en él. El pecado no es opción. No podemos dar justificación a pecar nosotros, ¿sí? Pero entonces, pues, ¿qué? Pero Pablo dijo que lo que quiero hacer no hago. ¿Y qué dijo al final Pablo?
La cuestión es que, mire, estamos justificando el pecar y no sucede nada en nuestras vidas, no hay arrepentimiento, porque, ¿qué pasó? ¿Qué decía el apóstol Pablo? Porque eso que hago no lo quiero hacer, pero lo que quiero hacer no lo hago. Entonces, si ve, Pablo también le pasaba, pero ¿qué dice al final? Miserable de mí. Ese miserable de mí no es así, miserable de mí, sí, claro, y sigo en la misma. No, o sea, que siente un repudio por sí mismo cuando peca. Eso es lo que debe pasar con nosotros. Que cuando yo miento y me doy cuenta, estoy llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno, pues tiene que venir ese arrepentimiento que digo, miserable de mí. Caigo. ¿Qué pasó con Pedro cuando negó al Señor? Lloró amargamente. Usted, uno desobedece al Señor y llora amargamente, echa un chiste mentiroso y llora amargamente. No. Allá cuando Esdras estaba leyéndole al pueblo la ley del Señor, que estaba leyéndolo y todo, y todo el pueblo al escuchar la ley del Señor estaba analizando que estaban pecando, ¿sí? Allá en el libro de Esdras, esto es difícil, es duro, es triste, ¿sí? En Esdras, léanlo por favor en el capítulo 9 del libro de Esdras, y están confesando, leyendo la palabra, y la palabra va diciendo unas cosas, y el pueblo se va dando cuenta que no estaban haciendo eso, y lloraban, estaban desesperados porque habían pecado contra el Señor. Por favor, esto es un mensaje de exhortación, de ánimo, pero también de corrección. No podemos seguir pecando, decir que somos del redil del Señor y seguir haciendo las mismas cosas, las mismas envidias, las mismas diferencias, las mismas disensiones, los mismos problemas, los mismos chismes, las mismas mentiras. No, o sea, ya tiene que cambiar eso. No podemos seguir en la misma porque estamos engañándonos a nosotros mismos, creyendo que vamos en el bus de la salvación, haciendo las cosas de la perdición. Eso no es posible. Tenemos que cambiar, debemos cambiar por el bien de nuestra salvación, por el bien de nuestras almas. El Señor es claro y conciso. Miserable de mí, y me arrepiento en polvo y ceniza, como dice la palabra, y que eso lo hace llorar a uno cuando está haciendo las cosas mal. Tiene que suceder eso en su vida. Si no sucede, pídale al Señor que le dé discernimiento, para que ya no pequemos más. Ya no pequemos más, ya entendemos que no hay ninguno bueno, que no éramos buenos, pero ya no tenemos que presentar esas características, ¿sí? Porque acuérdense que ya lo dijo aquí la palabra del Señor: el que practica el pecado es del diablo, dice el Señor. El que practica no, yo no practico el pecado, pero mintió ayer, mintió hace una semana, mintió y mentimos y seguimos mintiendo y no tenemos discernimiento. Pues el hombre bueno, de lo bueno del tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo, ¿sí? Entonces, ese es el mensaje del día de hoy, ¿sí? Dice que el Señor, pero recuerdo esta frase: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados. No echemos ni pasemos por alto el sacrificio del Señor. Ya hemos sido lavados, ya hemos sido santificados, ya hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, los bendiga, mis hermanos.